Buenas queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal. Este, Hoy vamos a hacer un estudio en cuanto a la fiesta. Y obviamente la pregunta que tenemos que hacer es, ¿debemos nosotros guardar las fiestas? Que ya ustedes saben que son 7 fiestas, los panes sin levadura, Yom Kippur, las trompetas, la fiesta de la trompeta, las fiestas de las cabañas, eh, lo- este, la primicia, el día de Pentecostés, me falta uno, pero son 7. La razón por qué estoy haciendo esto, mi hermano, porque estuve hablando con un grupo que estudiamos con un grupo que cree que hay que guardar las fiestas. Entonces vamos a compartir esto. Después que terminé con ellos, especialmente hubo uno de ellos que, claro, que no, no le gustó el estudio que su servidor hizo. Um, y de todo de todas las pruebas que él puso o dijo, era Hebreo capítulo 10, versículo 28, que lo vamos a ver al final como prueba de. La otra es que dice que Pablo guardó el día de Pentecostés, y después no vamos a ver eso, pero sí después quizás pueda decir algo sobre ese asunto. Primero vamos a comenzar con Gálatas, porque Gálatas se trata de este asunto. Primero vamos a ver lo que dice la Biblia, si es vigente o no es vigente, y después vamos a ver unas cuantas citas de los pioneros, Mire cómo comienza Gálatas, capítulo 5, perdón, capítulo 1, comenzando en el versículo 6 al versículo 9, pero vamos a tener una oración. Querido Dios, hay mucha gente que están viviendo en la sombra, pero yo quiero vivir en la realidad, en el cuerpo que es Cristo Jesús. Te pedimos, mi Dios, por favor, que tú nos des entendimiento y que tu santa palabra nos santifique. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Se va a coger su 40, 50 minutos, más o menos una hora. Pero estudio, mis hermanos, porque es muy importante. Mira cómo dice Pablo hablándole a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir excomunicado. Eso es lo que quiere decir anatema. Sigue diciendo versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os practica diferente evangelio del que que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces y después lo dice más luego otra vez. Esto me suena a mí como dice segunda de Tesalonicense, que los tesalonicenses creían que Cristo iba a venir en su época, y ellos no entendían el asunto de la muerte. Entonces ellos estaban preocupados porque creían que se iba a morir. Entonces Pablo dice, miren, ni que venga un ángel a decirle, o carta, etcétera, no crean eso, porque es un evangelio falso. Sino, ¿por qué? Porque Cristo no viene antes que venga el anticristo, el hijo de perdición, etcétera. Lo mismo, es el mismo lenguaje que está usando Pablo aquí. El asunto no es simplemente que si yo creo o no creo. El asunto tiene que ver con la salvación suya y la mía. ¿Ok? De ahora, mire que ese problema que tenían los Gálatas, tenían también, Pablo lo menciona en los Hechos.
Hechos de los Apóstoles, vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 5 y 5 y 24, ¿ok? Y ustedes van a ver de nuevo que era el mismo problema que había en Gálatas. O parece que eso era parte del mismo problema. Mire cómo dice, para que ustedes vean que vamos a ver que todo lo que los judíos hacían, lo que se le llama la economía judía, todo eso que ellos practicaban con relación al santuario, todo eso fue quitado. Mire cómo dice de nuevo el capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran dos. El problema eran dos, era doble. La circuncisión y también tenían que guardar la ley de Moisés. Y espérense aquí porque usted va a entender qué es la ley de Moisés. ¿Ok? En el versículo 24 repite algo similar. Dice así. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nosotros no dijimos que hagan eso, que se circuncise, ni tampoco guardar que la ley de Moisés. ¿Ok? So, vamos a ver que de nuevo la ley de Moisés, porque en Gálatas de nuevo, mira, Pablo sigue desarrollando el tema. Recuerden mis hermanos, tengo que decirlo ahora antes que se me olvide. Cristo es la justificación. Cristo es el que nos justifica. ¿Entiendes? Y ese es el problema, que cuando uno coge tanto la ley de Moisés y aún los 10 mandamientos, que es la ley eterna, la ley moral, como se le llama en romano, si uno coge eso como un vehículo de salvación, usted tiene un problema. La única diferencia es que, de nuevo, la ley esta de Moisés fue clavada en la cruz. De nuevo, lo vamos a ver. Pero la ley eterna, los mandamientos son eternos y continúa. Comenzó en donde, cuando desde que Dios existe, que es de la eternidad, porque la ley es parte de lo que es Dios, es la constitución del universo y es el carácter de Dios. Como es el carácter de Dios, entonces la ley es tan vieja como el carácter de Dios. Ahora, vamos a regresar ahora de nuevo a Gálatas capítulo 2, vamos a ver los versículos 7 y 9 primero. Mira cómo dice el versículo 7 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, él de la circuncisión. Ahora, Pablo lo que está diciendo, él no está hablando de la circuncisión literal, él lo que está diciendo que lo de la no circuncisión o la incircuncisión, él está diciendo los gentiles, y la circuncisión, los judíos. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Sigue diciendo versículo 9 ahora. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la de la circuncisión. Ahí tiene, ¿ve? Que la incircuncisión o la no circuncisión son los gentiles y la circuncisión son los judíos. Ahora, mire lo que dice el versículo 16 y el versículo 20. El versículo 16 dice así:
del capítulo 2, versículo 16, capítulo 2. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Vamos a ver que la ley que está hablando es de nuevo la ley de Moisés, como ya lo vimos ¿dónde? En Hechos capítulo 15. ¿Ok? So, tú no eres justificado. Esa gente que cree en la fiesta no son justificados por esa ley. Sigue diciendo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Por las obras no está hablando de guardar los mandamientos. Claro que tú y yo no podemos guardar los mandamientos porque si nosotros estamos en Cristo, Cristo nos hace que podamos guardar los mandamientos. Porque por la fuerza mía yo no lo puedo hacer. Pero en Cristo todo se puede. Esa es la diferencia. Pero esta ley, de nuevo, tengo que recalcar eso. Esta ley tiene que ver con lo que, con la ley de Moisés. Ya lo vimos. Sigue diciendo ahora. Versículo 20, para que vea que nosotros somos justificados por la fe. Porque mira lo que dice ahora acá, de nuevo, versículo 20 ahora del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sonote de nuevo que él está diciendo, mira, tú no, la ley de Moisés, tú no puedes ser justificado. Porque ahora Cristo, como Él murió, ahora Él está en mí. Y yo entonces ahora, esa realidad está en mí. Porque la ley de Moisés era una sombra, que también lo vamos a ver. Ahora, mire, para que ustedes sigan viendo este asunto, ahí mismo en Gálatas capítulo 3, ahora le voy a leer los versículos 9, 10 primero. Versículos 9 y 10 de Gálatas capítulo 3. Mira cómo dice. De modo que a los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. ¿Cuáles son los de la fe? Los gentiles. Porque ellos no participaban de ¿qué? De la ley de Moisés. Sigue diciendo versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Anatema, sea anatema. También la palabra anatema significa maldición. Y quiere decir que es excomunicado. ¿Qué quiere decir excomunicado? Que ya se rompe la conexión que hay. Eso es excomunicado. Sigue diciendo, maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. So, si tú dices, bueno, el libro, la ley de Moisés está vigente, claro que ellos dicen que solamente son la fiesta. Pero aquí está diciendo que tú tienes que guardar toda la ley. Porque es un conjunto, no es una partecita aquí, otra partecita allá. La ley es un conjunto y de nuevo lo vamos a ver en Deuteronomio. Ahora, mire lo que dice el versículo 16 y 17 en el capítulo 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. A Cristo Jesús entonces, ¿qué? Se le prometió eso. ¿Ok? Sigue diciendo ahora el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invadir la promesa. O sea, está diciendo, mire, esa ley
no es una ley eterna, porque él se está refiriendo aquí a Abraham. Él entonces le está diciendo, mira, esa ley vino 430 años después de Abraham, y que no puede, que no puede, en inglés me gusta como dice, en inglés, deja ver, it was added because of transgression. La ley fue agregada por la transgresión, ¿ok? O sea, que la ley de Moisés fue agregada por transgresión, por los pecados, ¿ok? La ley moral o la ley eterna no fue agregada por el pecado, porque la ley existía antes, ¿ve? Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí. Till the seed which should come to whom the promise was made. Hasta que venga la simiente que viene siendo Cristo Jesús. And it was ordained by angels. Y fue ordenada por quién? Por los ángeles. In the hands of the mediator. En la mano de un mediador. Ahora, note ahora el versículo 24. ¿Cómo termina el versículo 24? Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ahora, nota lo que dice aquí. Pero entonces, déjame leerlo en inglés, español, perdón. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. En inglés dice schoolmaster. El ayo o el schoolmaster, simplemente era una persona, pues supongamos que había un rico, ¿verdad? Era una persona que era encargado de llevar al hijo a la escuela. Es solo un guía que llevaba al hijo a la escuela. Hasta que ese niño aprendía. Llegaba un punto ya que el niño no necesitaba que llevar, que el guía o el ayo o el schoolmaster, el maestro de la escuela, literalmente, ya no tenía que llevarlo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, que la ley de Moisés para los judíos era un ayo. Entonces, ese ayo que fue dado 430 años después de Abraham, una vez más, la ley de Dios existía antes del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces Cristo instituyó el sacrificio. Y había otra cosa que yo tenía que hacer, pero no mucho. Después entonces, Dios le agregó de nuevo en el Sinaí, le agregó, primero le dijo de la ley que era eterna, pero después le agregó la ley de Moisés que fue escrita. Sigue ahora de nuevo el versículo 24 de nuevo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, porque él es judío. No dice que era para los gentiles, era para los judíos, porque los gentiles, una vez más, no podían practicar eso, ¿verdad? Eran excluidos a menos que se convirtieran en judíos, ¿ok? Ahora, y ahí termina. Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses, que de nuevo muchos lo cogen esto. Los evangélicos, los pentecostales, ellos dicen que Colosense, cuando habla de Colosense, de que fue sombra, etc., ellos incluyen la ley moral, ¿ok? Pero vamos a ver lo que dice aquí en Colosense para entender esto mejor. Y recuerden, vamos a ver qué es esa ley, la ley de Moisés. No se vaya, por favor. Colosenses capítulo 2. Voy a comenzar con el versículo 14. Mira cómo dice. Anulando el acta de los decretos. Me gusta en inglés porque en inglés lo dice muy bien. Dice, borrando las ordenanzas que estaba escrita a mano. ¿Ok? En español, un acta de decreto, etcétera, ¿verdad? Acta de decreto. Anulando el acta que estaba escrito a mano
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿ve? So, esa es lo que Moisés escribió en ese libro a mano, que Dios se lo dio. Dice que estaba en contra de los judíos. Sigue diciendo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿ve? La quitó del medio y la clavó en la cruz. Por eso es que no hay que guardar la fiesta, pero tenga paciencia conmigo todavía, falta más. Versículo 15. Y después, no, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Uno de los caballeros que estaba lo dijo al revés. Dijo, no, era que la gente no tiene que juzgarlo a ellos, que sigan guardando esto. Pero mira que eso no tiene sentido, porque entonces ahora el versículo 16, todo lo cual era sombra, la luna nueva, la comida. Mira lo que sucede, mi hermano. En toda esa fiesta siempre iba acompañado con sacrificio y también con bebida y comida, que eran específicas en Levítico 23. Usted lo puede leer ahí. No vamos a meter en esto. So, aquí le está diciendo que era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, quiero de nuevo leer el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta. Días, está en plural, días de fiesta. Está en plural. O sea, que ya tú no tienes que estar guardando esos días de fiestas. ¿Ok? Días de fiesta. Ahora, en otra versión dice sábados, porque está el sábado y están los sábados, que eran se les llamaba también a la fiesta, las 7 fiestas se les llamaba los sábados. También habían otra fiesta que se celebraba cada 7 años, que tenían que dejar a darle creo que la pertenencia a dejar ir libre a los esclavos. Y entonces estaba también el jubileo, que era otra fiesta, que también caía más o menos con todas las otras fiestas. O sea que no solamente eran esas 7 fiestas. Ahora, con eso en mente, mira ahora lo que dice Gálatas, para que vea que ellos estaban haciendo lo mismo. Porque esta gente, los que guardan las fiestas, ellos hacen un montón de cálculos. Que hablan del año, que hablan de los meses, etc. Mira lo que dice Gálatas, para que vea que era el mismo problema decía en Gálatas de nuevo, Gálatas. Mira lo que dice ahora Gálatas 4, los versículos 9 y 10, para que vea que tienen ese problema. Porque esta gente, ellos calculan todo, calculan que va a haber 1000 años y que no tengo problema con eso. Quizás otro día puedo hablar de eso, pero el asunto es que ellos siempre están calculando el tiempo, los años, etc. Mira lo que dice aquí, de nuevo, Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10, para que vea de nuevo que no tenía que ver con la circuncisión solamente. Mira cómo dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Era una esclavitud para los judíos eso. Sigue diciendo el versículo 10. Mire, guardar los días. ¿Qué son esos días? Días de fiesta. Los meses, los tiempos y los años. Y de paso, uno de ellos dicen que Génesis 1:14 dio eso tenía que ver con la fiesta. Pero las fiestas no fueron instituidas antes del pecado. Eso tenía que ver con la luz de Dios, etcétera, porque dice que es para
para las estaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un año. Bueno, en ese año hay meses, hay estaciones y la luna y el sol, entonces cuando giran, hacen eso, que viene el invierno, que viene el verano, etcétera. Pero ellos dicen, no, mira, allá ya estaba, pero ya sabemos de nuevo en Salmo 111, versículo 9, creo que es el penúltimo. Dice que la ley es eterna. La ley, los 10 mandamientos son eternos. Estos no son eternos. Sigue ahora. Ya ustedes ven. Ahora, miren lo que ha sucedido. Para que ustedes vean que los judíos tenían un problema aún en el Viejo Testamento. Aún en el Viejo Testamento. Mira cómo dice Amós. Amós, en cuanto a lo que sucedía con la fiesta, con la fiesta, ¿ok? Amós capítulo 5, versículo 21. Mira cómo dice. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de la paz de vuestros animales engordado. Perdón, ese el versículo 21, leí el 22. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. De nuevo, en inglés dice los días de fiestas. Los días de fiesta. De nuevo, la versión, por eso que me gusta leerlo en inglés, porque en inglés, en la versión King James, es la mejor traducción que yo he visto. La mejor traducción. Porque la mayor parte de las veces te lo dice como lo dice el original. Eso eran las fiestas que Dios ya estaba cansado. Es más, después Dios le dice a ellos, mire, a pesar que fue que Dios que se lo dio para que ellos aprendieran de que Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir, ellos ya después la cogieron para ellos. ¿Ok? Mira lo que dice Juan, para que ustedes vean que Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él ya quería preparar al pueblo a entender que todo se iba a cumplir en Él, para que ellos entonces se centraran, se pusieran la mente en Él y que tuvieran en Él para ser salvos. Pero ellos no entendían y siempre seguían todos esos ritos que ellos hacían, ¿ok? O ceremonias. Mira lo que dice ahora Juan capítulo 6. Voy a leer versículo 4, yo creo que hasta el 6. Juan 6, 4, para que ustedes vean. Dice así. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. ¿Ve cómo que le llama? De los judíos. Mira, el mismo Pedro lo está diciendo. ¿Por qué Pedro no dijo, Juan, ¿por qué Juan no dijo la fiesta de la Pascua? Pero le llama la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos la cogieron para ellos y le dieron un significado que no era el significado correcto. Ellos tenían eso como un guía para la salvación, cuando eso lo que representaba a Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 4. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, si usted sigue leyendo este capítulo, de nuevo, él lo que quería, Cristo quería que ellos le pusieran atención. Él hace el milagro de los panes. Y cuando hace el milagro de panes, después le dice, yo soy el pan de vida. El versículo 31 en adelante, de 29 en adelante, después del 51 en adelante. Le dice, yo soy el pan de vida. Es más, Cristo ni estaba pensando en la ceremonia que estaban ellos haciendo allá, los fariseos en el templo, etc. Él estaba con esa gente, le estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Los ancestros de ustedes comieron pan literal, maná, etc. Pero ellos murieron. Pero conmigo, yo soy el pan de vida. Olvídense de ese pan que ellos están haciendo.
Mira ahora. Mira lo que dice Efesios. Efesios da todavía un poquito más de luz en cuanto a esto. Efesios capítulo 2. Los versículos de 13 al 17. Efesios 2, 13 al 17. Mira cómo dice. Dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Él está hablando ahora a los de Efesios, que eran gentiles, ¿ok? Que eran paganos. Ahora está diciendo, no, ustedes estaban lejos, porque ellos no podían practicar de todas esas ceremonias. Ellos no podían participar del cordero, del sacrificio y de la fiesta. Nada, ellos no podían. ¿Entiendes? Entonces, dice Pablo, sí, le sigue diciendo Pablo, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. De los judíos y de quién? Y de los gentiles. Ambos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué era la pared de separación? Que lo tenía así. Mira lo que sigue diciendo ahora, versículo 5. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Qué es lo que lo tenía a ellos, a nosotros y a los judíos? La ley de ordenanza, los ritos y la fiesta, etc. Sigue diciendo. Para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y sigue diciendo, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Solo está diciendo, mira, Cristo cuando Él murió, todos esos ritos, esa economía que tenían los judíos, caducó, fue clavada en la cruz. Y ahora es esa pared que había que los separaba a los dos grupos, ahora fue quitada. Ahora los judíos no podían ya celebrar las fiestas y todo, y matar corderos, etcétera, etcétera, porque era sombra de lo, como leímos en Colosenses, era sombra. Mira, mi hermano, si tú estás celebrando las fiestas, tú estás en una sombra. Tú tienes que estar en Cristo. La realidad es Cristo. El cuerpo es Cristo. Quédese ahí. Mira ahora lo que dice Hebreo, para que ustedes vean que todo eso caducó, para que tú, si tú crees en eso, para que tú te salgas de esa sombra. En Hebreo, capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7:12. Mira cómo dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacrificio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Note que él está diciendo, mira, todo se caducó porque también Cristo tomó el sacerdocio de Melquisedec, no lo tomó de Aarón.
Porque Aarón tenía que participar ¿de qué? De todos esos ritos. Ya no se necesitaba esos ritos. Por eso es que es según la orden de Melquisedec. Sigue ahora el capítulo 8, versículos 5 y 6, que habla también de toda la economía, del santuario, etcétera, que habían dos santuarios, o mejor dicho, dos apartamentos en el santuario, el santo y el santísimo. Mira cómo dice el versículo 5 de Hebreo 8, 5 y 6. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Ahí está la sombra. De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Todo ese sacerdocio, toda esa cosa que ellos tenían que hacer, la economía de nuevo. ¿Qué dice ahí? Eso caducó ahora a un sacerdote. Mira ahora. Ahora vamos a ver. Recuerde que nosotros tenemos que comparar escritura con escritura. Un poquito aquí, un poquito allá. Como dice Isaías capítulo 10, creo que es. No, capítulo 28, versículo 10 en adelante. Entonces, como dice que es escrita, ¿ok? Escrita. Entonces, porque fue Moisés que la escribió, lo que tenemos que ir ahora, que fue la ley que Moisés escribió. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, para que ustedes vean algo interesante. Deuteronomio capítulo 31. Voy a leer los versículos del 24 al 26. Mira cómo dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿ve? ¿Qué dijo Colosenses? Que está escrito a mano. Esto es, Pablo está haciendo referencia a esto. Lo voy a leer de nuevo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Dios dio órdenes a Moisés, a los levitas, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley de Moisés, y ponelo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ok, yo no pensaba leerlo. Note que dice que él lo escribió, que lo ponga al lado de qué, de los mandamientos, o sea, del cofre, del arca, que estaba la ley dentro de ahí. Ponlo al lado, y ahora dice que está en contra de ti. Voy a volver a Colosenses, porque esta gente me dicen que no. Mira Colosenses capítulo 2 de nuevo. Dice: anulando o borrando lo que estaba escrito de mano, por la mano, de ordenanzas que estaba contra ustedes o contra nosotros, ¿ve? Contra los judíos estaba eso. ¿Qué es lo que dice Moisés aquí? En contra de ustedes. En contra de ustedes. Entonces, uno de ellos me da otro versículo. Pero esto es contundente, esto es claro. Esto es claro. Ahora, note, la ley de Moisés, que como se le llama, Dios comienza a dictarle esta ley, ¿okay? Que se le llama la ley de Moisés. Y él comienza en el capítulo 12. Es demasiado. No sé cuántas leyes. Son muchas leyes. ¿Ok? Pero en todas esas leyes también está
incluido la fiesta. Se lo voy a leer ahora para que ustedes vean. Deuteronomio 16 ahora, versículos 10 y el 13. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Es más, déjame leer solamente un poquito el 12 para que ustedes vean. Mira cómo dice. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de que Jehová, el Dios tu Padre, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieres sobre ella. Solo dice, mira, yo te voy a dar toda la ley. Entonces ahora Dios comienza a dictarle toda la ley. Y le da, y comienza en el capítulo 12, el capítulo 13, capítulo 14, 15. Ahora mira cómo dice el 16. Versículo 10 y el 13. Mira lo que dice el versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere vendido. Ahí tiene una fiesta. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Ahí tiene. Ellos dicen que aquí está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí está diciendo que eso es parte de la ley de Moisés y que fue que caducó cuando Cristo murió. Y después, usted lo puede leer en el capítulo 7 de Apocalipsis, comenzando en el versículo 9 en adelante, que habla que en el cielo, y le voy a dar una muestra de eso, en el cielo es que vamos a guardar, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que significa que vamos a vivir feliz para siempre. Mira ahora. Ok, ese es Deuteronomio. Ahora, el caballero, ya para casi terminar esta sección y ver unas cuantas citas de los pioneros, él dijo que no era así. Y me citó que en Hebreo 10:28, se menciona se menciona las fiestas, ¿ok? Mira lo que dice, y yo no lo busqué ni nada, ni entiende, lo dejé así, pero después de todo, lo leí. Mira cómo dice, mira lo que dice que es vigente, dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Dice, ve, ahí está en el presente, porque dice el que viola la ley de Moisés. Hay que guardar, pero note que dice que es la ley de Moisés, y ya vimos que la ley de Moisés tenía, yo creo que eran como 600, por lo menos 300 leyes. Entonces, si yo voy a usar este versículo para comprobar la fiesta, entonces hay un problema, porque dice que la ley de Moisés está hablando en general, no está diciendo las fiestas. Ve, hermano, que algunas veces nosotros hacemos dioses de los mismos versículos de la Biblia. Mira lo que sucede. Ahora, él me dijo a mí que lo buscara en otras versiones. Mira cómo dice en inglés. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. En inglés dice, y aquel que despreciaba, no dice que viola, no está en el pasado. Y aquel que despreciaba la ley de Moisés moría, no dice que muere, moría sin misericordia bajo 2 testigos. Ahora, de nuevo, si voy a usar esto, entonces, eso quiere decir que si el que viola las fiestas, como dice ese caballero, entonces hay que apedrearlo. Eso es lo que está diciendo. Moría con 2 testigos. Bueno, ¿entiendes? Y de paso, Cristo y Jehová son 2 testigos. Pero eso no tiene sentido. Ahora le voy a dar el contexto. Recuerde que usted siempre tiene que leer el contexto para que usted vea. En el versículo,
en el versículo 1 dice, porque la ley, ¿de qué ley que está hablando? La ley de Moisés. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra. No la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Ahí lo tiene. Él no está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos que son eternos. Está hablando de nuevo de la ley de Moisés. Ahora, note el versículo, creo que el versículo 10. El versículo 10. Creo que era el versículo 10. Voy a leer el versículo 12. Si es, déjame ver. Creo que el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque Él es el verdadero sacerdote. Ya no necesitan más sacerdotes. Ya los sacerdotes tenían que hacer la fiesta también y todos esos ritos de nuevo, pues ya no tenía que hacerlo porque Cristo es la realidad. Cristo es la realidad. Cristo es mi justicia. Déjame leerlo del versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez. Una vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, de nuevo, si usted tiene la fiesta, tiene usted que hacer también los sacrificios. Porque era un paquete completo. Tú no puedes divorciar una cosa de la otra. No puede. Tiene que ser todo. Ahora, con esto en mente, ya casi estamos terminando. Quiero leerle. Mira lo que dice en manuscrito. Hay mucha. De paso, después que ellos terminaron, después que su servidor terminó y le hice una pregunta al que por lo general da la clase. O mejor dicho, un pedido. Yo dije, hermano, enséñeme los escritos de los pioneros y de la hermana G. de White, que ellos celebraron todas esas fiestas. Son 7 fiestas. Yo quiero que usted me consiga. Desafortunadamente, él comenzó a decir, bueno, mira, en testimonio para la iglesia, en la página 500, que sé yo qué, la hermana Jehová tuvo un sueño, que entraron los sacerdotes de la iglesia madre, y no, espérese. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy diciendo a usted que me enseñe prueba de que ellos celebraron todo esto. Se me queda callado. Porque digo, no, porque fue que esa gente cambiaron, cogieron los libros, etcétera. Entonces, después yo pensé, no se lo dije ahí, pero yo pensé, entonces, bueno, acá. Entonces, los que yo estoy entonces presentando aquí de ellos, fueron cambiados por los sacerdotes de la iglesia madre, pero él entonces me da cita de la hermana G. de White, pero eso no está cambiado. Mire, voy a leerlo ahora. El primero, manuscrito 12, manuscrito publicado 4181. Mira cómo ella dice. En el mismo momento en que Cristo expiró, la pesada cortina de puro lino fino y adornada con bellos colores de escarlata y púrpura fue rasgada de arriba abajo. El lugar donde Dios se encontraba con los sacerdotes para comunicar su gloria, el lugar que era la habitación de su audiencia, quedó expuesto a todo ojo. Un lugar ya no es reconocido por Dios. Muchos que en ese momento que participaban en el servicio de la Pascua, nunca más tomaron parte en ellos.
La luz había de brillar en los corazones de los discípulos para comunicar que el gran maestro había llegado. Aleluya. Tú no tienes que estar cargando con esas fiestas. Le leo este otro ahora. Mira cómo dice esto. Esto se encuentra en RRE. No me recuerdo qué es RRE, pero mira, se lo voy a leer. Mira cómo dice ella. La fiesta de los tabernáculos era no solamente conmemorativo, pero típico. No solamente apuntaba hacia el pasado en su peregrinaje en el desierto, sino como la fiesta de la cosecha. Se celebraba la cosecha de los frutos de la tierra y apuntaba hacia el futuro, el gran día de la cosecha final, cuando el Señor de la cosecha mandará sus seguidores, que son los ángeles, para recoger la cizaña junto en manojo para el fuego y juntar el trigo en su granero. ¿Qué está diciendo ella? Lo que dice Apocalipsis capítulo 7, que eso va a ser en el futuro. Cuando Cristo venga, los ángeles nos van a agarrar, nos van a llevar al cielo, ¿verdad? Y allá vamos a celebrar la última fiesta de tabernáculo. Ellos dicen que hay que celebrarla todos los años. Le voy a leer otro ahora. Prueba. Y ellos dijeron que no, que eso no va. A otro, el otro caballero me dijo, solo voy a dejar eso para después. Déjenme seguir leyendo esto. Esto se encuentra ahora en Review and Herald, junio 14, 1898. Cristo quitó de los discípulos los cuidados y carga de los antiguos ritos. Era una carga, mi hermano. Estaba en contra de ellos. Y obligaciones ceremoniales. Estos no poseían ninguna virtud porque el tipo se estaba encontrando con el antitipo en Cristo mismo. ¿Qué es lo que viene siendo el tipo? La sombra. ¿Y quién viene siendo el antitipo? Cristo, que es la realidad. Se encontraron. Eso ya no necesitaba. Por eso que Cristo dijo, vengan a mí, todos que están cargados. Y no me recuerdo cuál es la otra expresión. Cansado y cargado. Que yo lo haré descansar. Porque Él es nuestra justicia. Le voy a leer este otro. Esto se encuentra Signs of the Time. Tiempo, señales de los tiempos. Julio 15, 1880, párrafo 13. Mientras que la muerte de Cristo, como hemos visto, trajo la ley de los tipos y sombras, o la ley ceremonial, a su fin, no redujo lo más mínimo de la dignidad de la ley moral, ni la anuló. Ahí lo tiene. Toda la economía, todos esos ritos, el santuario, todo eso caducó. La fiesta caducaron, pero quedó la ley. La ley. Por eso es que Cristo dice en Mateo 5:19, creo que es. Pueden leer de 18 a 19. Yo no vine para abrogar la ley, sino para darle su cumplimiento. Mira lo que sigue diciendo. Déjenme darle otro. Tengo que darle también uno de Jaime. Déjenme leer este otro. Esto se encuentra ahora en Spirit Prophecy. Espíritu de Profecía, tomo 3. Página 83.3. Mira cómo dice, punto 3. La Pascua se vio como una escena de interés especial, pero en esta ocasión Jesús estaba angustiado en espíritu y sus discípulos simpatizaron con su angustia a pesar de que no sabían la causa. Esto era virtualmente la última Pascua que se había celebrado
porque el tipo se había encontrado con el antitipo, la sombra, ¿con qué? Con la realidad. La fiesta, ¿con quién? Con la realidad que es Cristo Jesús. En el Cordero inmolado de Dios por los pecados del mundo. Le leo eso, mi hermano, y ellos dicen que no. Le voy a leer este otro ahora. Este se encuentra en, ¿cómo se llama? Early Writings, primeros escritos, la página 209.1. Este está en inglés, pero creo que es la misma página en el suyo también. Satanás se regocijó porque los judíos estaban a salvo en su trampa. Era una trampa toda esa cosa que ellos estaban haciendo. Ellos siguieron sus formas inútiles de sacrificios y de ordenanzas. Mientras Cristo pendía de la cruz y gritó, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, para significar que Dios no más aceptaba los sacrificios y ordenanza, y para mostrarle que la pared entre los judíos y los gentiles estaba rota. Que lo mismo que dijo que Pablo allí en Gálatas, que la pared fue, y en Efesios capítulo 2, que se lo lee, su servidor le leyó. Casi, vamos a ver. Déjame ver este. Ok. Ahora este es de J.N. Andrews. Mira lo que dice Andrews acerca de esto. Cuando la ley ceremonial fue clavada en la cruz, todas las fiestas judías dejaron de existir, porque fueron ordenadas por ella. Pero la abrogación de esa ley podía solamente quitar esos ritos que anexada o atachada al sábado, dejando la institución original exactamente como vino al principio de su autor, que dice, toda la fiesta judía caducaron. Uno de ellos me dijo a mí que lo echó de menos a ellos. Le dijo, no, eso, ellos le creen a la hermana G. de White, pero no a los pioneros. Pero los pioneros se llevaban de lo que decía hermana G. de White, y hermana G. de White aprobaba lo que ellos decían. Es más, hay una cita donde ella dice que nosotros debiéramos estudiar lo que los pioneros escribieron. Algunos cometieron unos cuantos errores, como Smith, que siguió diciendo que de Daniel capítulo 11, que era todo literal, y de paso quiero hacer una serie de eso para que ustedes, que es fascinante quizás este sábado comience a hacerlo, el capítulo 11 de Daniel. Le voy a leer otra ahora de James White, James White, mira cómo dice James White, en The Present Truth, agosto 1849, oiga eso. Página 9.5. El primer pacto, que tenía ordenanzas de servicios divinos y un santuario terrenal, era una sombra del segundo y de un mejor pacto. La ley era la sombra que la ley de Moisés. Y el evangelio, el cuerpo, Cristo, el cuerpo, que desechó la sombra. Y como toda la sombra alcanza a su cuerpo, y no más de ahí, queda bien por claro que los sacrificios y las libaciones, nuevas lunas, días de fiestas, la Pascua, etc., y la ley de los sábados judíos cesaron. Cuán precioso cuerpo, la sangre del Cordero de Dios, fue sacrificada en la cruz. Esto es lo que Pablo llama clavándole en la cruz. Ellos me dicen que no. Ellos me dicen que no. Creo que le voy a leer el último. Quiero explicarle algo para que ustedes vean algo aquí. Mire, hermano. Recuerde, antes del pecado no había ninguno de esos ritos.
Después del pecado fue que comenzó el sacrificio y de nuevo, después de los 430 años de Adán, comenzaron entonces toda esa ceremonia. Entonces, a Abraham se le dio la promesa. En el Sinaí, Dios habló de los 10 mandamientos, pero ya los 10 mandamientos son eternos, ya ustedes saben eso, ¿verdad? Y después entonces comienza todas esas leyes, ¿ok? Que se le llama como sombra, ¿verdad? Los sábados, la luna nueva, etcétera, ¿ok? Así es que viene. De nuevo, aquí mira, el sábado se dio en Edén, pero ya el sábado existía, antes de la caída. Vino la caída, comenzó el sacrificio. Entonces, en Éxodo, en el Sinaí, se dieron la fiesta, el santuario y también que se le dieron los sacerdotes. Ahora, déjenme leerle este que está aquí. Julio, Science of the Time. Science of the Time, julio 15, 1880, párrafo 13. Mientras que la muerte de Cristo, como hemos visto, trajo la ley de los tipos y la sombra o la ley ceremonial a su fin, no le quitó ni lo mínimo de la dignidad de la ley moral, ni la anuló. Yo solo leí eso antes. Y ya el último que voy a leer de aquí es este, mis hermanos. Mira lo que ella dice. Esto se encuentra también en Review and Herald, abril 22, 1802. ¿Okay? Voy a leer solamente el párrafo de arriba. Pablo deseaba que sus hermanos, de sus hermanos, perdón, que los hermanos, que la gloria de un Salvador, perdonador, le dio significado a la economía judía. Cuando ella dice economía, está hablando de nuevo de los sacrificios, del santuario, de sacerdocio y la fiesta, todo eso junto. Eso ella le llamaba ahí economía judía. Entera. Ahora no te la economía judía entera, no por parte, como ellos están haciendo. Él deseaba que ellos vieran que cuando Cristo vino a este mundo y murió como sacrificio en favor del hombre, el tipo se encontró con el antitipo. Mi hermano, mis hermanas, ojalá que si usted tiene a alguien, dele esto, compártalo. Dígale a ellos, mire, yo no vivo en sombra más. Yo no vivo con un ayo. ¿Ya? Yo no vivo en el antitipo. Yo no vivo cargado, porque eso es una carga, como dijo Jesús. Yo vivo la realidad. Y la realidad es Cristo.